El año pasado comencé varias sagas, pero solo logré terminar una, porque el resto o tienen muchísimos libros o siguen publicando y a mí no me da la vida para leer tanto. La que sí conseguí terminar es la saga del Comandante Verhoeven, de Pierre Lemaitre, cuyo primer libro, Irene, es el que venimos a hablar hoy. Irene es una mujer en la recta final de su embarazo. Pasa mucho tiempo sola en casa porque su marido, Camille Verhoeven, es comandante de la Brigada de Homicidios francesa y le ha llegado un caso muy importante. Camille Verhoeven es un detective con muchísimo carisma, muchísimo carácter, pero que se aleja bastante del prototipo de detective que podemos encontrar en otras sagas. Camille Verhoeven creo recordar que mide 1,42 m, 1,40 m más o menos. La trama del libro comienza como muchos otros libros de detectives. Se encuentran dos cuerpos, en este caso dos mujeres, que han aparecido sin vida en París, pero han aparecido de una manera bastante peculiar. A las mujeres les han quitado la vida de una manera brutal, muy grotesca y muy salvaje. Yo estoy muy acostumbrada a leer este tipo de escenas porque leo muchísima novela negra, pero sí que es verdad que Pierre Lemaitre escribe de una manera que hay veces que estás leyendo y dices, da incluso hasta un poco de asco. Eso sí, el libro está escrito de una manera impecable. Las descripciones, los diálogos, todo es casi perfecto. Conforme avanza la investigación, Camille Verhoeven y su equipo se dan cuenta de que tanto en este primer crimen como en los crímenes que lleva a cabo el asesino con posterioridad, como los crímenes que había llevado a cabo el asesino en el pasado, tienen todos un patrón y que ha ido dejando pistas para que lleguen a un único punto. Verhoeven y su equipo se dan cuenta de que todas las escenas de los crímenes cumplen con el mismo patrón, y es que están recreando escenas de crímenes de novelas muy famosas de la literatura negra. Por lo que cuando los diferentes crímenes saltan a la prensa, el asesino se gana el sobrenombre de el novelista. El novelista, como cualquier otro asesino en serie, comienza a llenar todas las portadas de los periódicos creando la histeria entre la sociedad. El novelista acaba entrando en un juego del gato y el ratón con Camille Verhoeven que acaba con un final apoteósico. Hay un punto del libro que uno se pregunta, ¿por qué se titula Irene? Conforme vas leyendo el libro te das cuenta de que si el libro se titula Irene, algo le tiene que acabar pasando a Irene. Es que Pierre Lemaitre mide tan bien los tiempos y los giros de guión que cuando llega al punto culminante de la novela piensas, ¿cómo es posible? ¿Lo había visto venir? ¿No lo había visto venir? Sí, pero no de esta manera realmente increíble. Irene es una muy buena novela de detectives con una trama muy entretenida, pero lo importante de Irene no es la trama, no es lo que nos cuenta la novela, sino todo lo que podemos sacar de ella. Pierre Lemaitre en este libro nos muestra cómo la literatura se alimenta de la literatura. Irene rinde culto a clásicos de la literatura policíaca recreando crímenes de la misma manera que aparecen en estos libros. Y pongo de ejemplo dos que seguro que conocéis porque uno tiene una película muy famosa y el otro es un caso real, como pueden ser American Psycho y La Dalia Negra. De la manera que lo hace Pierre Lemaitre es prácticamente un homenaje a los clásicos. Para el novelista, llevar a cabo sus crímenes de la misma manera que los personajes de esta novela es su manera de rendir homenaje, de ser uno más de ellos. El novelista también quiere pasar a la historia de los clásicos de la literatura policíaca, porque su último crimen se basa en un crimen que pasa en su propia novela. Y es que mientras estaba leyendo la novela no paraba de pensar que esto ya ha pasado. No que una persona cometa crímenes basados en los crímenes de novelas policíacas, sino esto de recrear crímenes de la misma manera que lo hacen otros asesinos. Y sí, esto pasa y en la vida real se llaman los copycat killers. Los copycat killers son, básicamente, personas que tienen como figura de culto a algún asesino con el que pueden compartir ciertas patologías y que consideran que tienen un vínculo emocional o psicológico con ellos. Es por eso que comienzan a comportarse de la misma manera que ellos y llevan a cabo los mismos crímenes exactamente de la misma manera que los asesinos originales los han llevado a cabo, con el mismo modus operandi y, como en el caso que vamos a hablar ahora, la misma simbología. En la década de los 90 en Nueva York, concretamente en Brooklyn, Heriberto Seda era un joven religioso que iba con regularidad a la iglesia, pero que también sentía mucho interés por dos temas bastante curiosos, la astrología y la muerte. En esta época de su vida no se le conoce ni pareja ni trabajo, pero sí que se le conoce un pasado un tanto peculiar. Con 16 años, cuando iba al instituto, le encontraron un arma de fuego y acabó dejando la secundaria, lo que le llevó a ganarse la vida recogiendo las monedas que quedaban en los teléfonos públicos y en las máquinas expendedoras de la ciudad, aparte del dinero que le daba su madre.
Aunque pudiese parecer que Seda solo se había perdido durante una época de su vida, en la época de la adolescencia, y que había tomado malas decisiones, Seda también tenía una cara más oculta, como muchas veces todas las personas tenemos. Y es que pasaba mucho tiempo leyendo revistas sobre temas que le suscitaban mucho interés, como las armas y la violencia, pero también libros sobre asesinos en serie, como Ted Bundy o, el que más nos interesa a nosotros, El asesino del Zodíaco. Y con el tiempo, después de haber leído sobre todos los crímenes que había llevado a cabo el asesino del Zodíaco, Seda se preguntó, ¿por qué no yo? Algo que es muy normal, vamos. Seda comenzó a maquinar la manera en la que podía llevar a cabo estos crímenes. Y es que con la intención de convertirse en el nuevo Zodíaco, Seda se hizo con su pequeño arsenal. Recopiló explosivos y munición e incluso fabricó sus propias pistolas que tenían cañones intercambiables para evitar que las estrías de las balas coincidiesen en balística. De la misma manera que lo había hecho el Zodíaco original, Seda también comenzó a enviar cartas a la policía y a la prensa. En 1989 envió una carta al distrito 13 de la ciudad donde advertía que moriría gente. Y así fue. Entre 1990 y 1993, Seda consiguió herir a 8 personas y mató a 3 de ellas. Esto, como no puede ser de otra manera, causó la histeria entre la población y llevó a la policía a pensar que quizás el asesino del Zodíaco había vuelto 20 años después. 20 años antes, el Zodíaco original había estado matando en la costa oeste de Estados Unidos, en la zona de San Francisco. Así que la policía se empezó a plantear si era posible que el Zodíaco se hubiese cambiado de costa y que ahora estuviese matando en la costa este, Nueva York. Un experto caligráfico comparó las cartas que había enviado el nuevo Zodíaco a prensa y policía de Estados Unidos y las cartas que el Zodíaco original había enviado en su momento a la prensa y policía en San Francisco, y se descartó la idea de que fuese la misma persona. Entre los periódicos que recibieron cartas del nuevo Zodíaco se encuentra el New York Post, que recibió varias cartas donde se incluían mensajes con códigos basados en banderas de señales marítimas internacionales, que, gracias y por casualidad de que uno de los suegros de uno de los periodistas del periódico había sido veterano en criptología y en inteligencia de señales durante la Segunda Guerra Mundial, se pudieron acabar descifrando estos códigos. Y es que aparte de un experto en caligrafía y el veterano en criptología e inteligencia de señales, la policía también necesitó a un astrónomo. El nuevo Zodíaco en sus cartas avisaba que solo llevaría a cabo sus crímenes cuando ciertas estrellas estuviesen en una posición concreta y visibles en el cielo, lo que relacionaba los crímenes con los símbolos zodiacales de sus víctimas. El astrónomo en cuestión hizo algunos estudios para intentar prever cuándo iba a llevar a cabo el nuevo Zodíaco estos crímenes y, por increíble que parezca, no se alejó tanto de las fechas en las que realmente se cometieron los crímenes. En 1994 Seda fue detenido, pero no por todos los crímenes que había llevado a cabo durante los últimos 3 años, sino porque le encontraron un arma de fuego. Y no sabemos por qué, cosas que a veces hace la policía, decidieron que ese arma no era funcional y lo dejaron en libertad. Consideró esto como una señal divina de que tenía que seguir llevando a cabo los crímenes y que él, como el viejo Zodíaco, se libraría de todas las consecuencias. Y es que lo que acabó con él fue en realidad algo muchísimo más simple que todos los crímenes que había llevado a cabo. Heriberto Seda, desde una edad muy temprana, había estado abusando psicológica y físicamente de su hermanastra, Gladys Reyes. 2 años después de su primer arresto, en 1996, Seda se encontró en una discusión con Gladys, su hermanastra, y la pareja de esta, y acabó disparando a Gladys presuntamente por los celos que le suscitaba esta relación. En el momento de su arresto, Seda tenía tan solo 26 años. Quizás Seda, como el novelista de Irene, sí querían que la policía los pillase. Al final, los copycat killers quieren esa notoriedad mediática que sus ídolos han tenido y que ellos también quieren tener. El novelista dejaba pistas en las escenas de los crímenes para que el comandante Verhoeven acabase llegando hasta él, hasta su obra. Y Heriberto Seda, de la misma manera, acabó firmando su declaración con un símbolo muy parecido a los que el nuevo Zodíaco utilizaba en las cartas enviadas a la prensa y a la policía. En 1998, Heriberto Seda fue condenado a 232 años de prisión, que no cumplirá todos, evidentemente, pero acabará muriendo en la cárcel. Igual que pasa en la novela de Irene, igual que pasó con el Zodíaco original y luego con el Zodíaco de Nueva York, la prensa suele empezar un juego mediático que lo único que hace es ampliar la fama de estos criminales e inflar su orgullo. Si habéis leído Irene, y si no, un pequeño spoiler, el asesino llamado el novelista es un periodista.
Al final, tanto en la ficción como en la vida real, recrear un crimen o imitarlo de la misma manera que sucede con otros asesinos o como sucede en una novela, lo que busca es reconocimiento y poder por parte de la persona que lo lleva a cabo. Puede ser simplemente porque estos copycat killers quieren homenajear a sus figuras de culto o porque buscan el mismo reconocimiento, la misma fama que habían tenido ellos en su época. Todo lo que hacen, dejar pistas en las escenas de los crímenes para que todo acabe llevando a los investigadores a donde ellos quieren que llegue, o querer confundir a la policía, a la prensa y a la población de que un asesino que ha causado el pánico durante muchísimos años ha vuelto, es porque quieren estar en el foco mediático, quieren que la gente sepa quiénes son, les gusta ese poder que tienen sobre los demás, quieren que la gente sepa su nombre, quiénes son, y cuando los cogen muchas veces ni siquiera están arrepentidos. Ellos han hecho algo por lo que serán recordados para siempre, y con eso les basta. Para acabar y como reflexión, al final tanto la ficción como la realidad nos muestra que cuanto más se mitifica la violencia, más probabilidades hay que ésta se perpetúe. Y hasta aquí el vídeo. Puedes suscribirte, dejar un like, dejar un comentario. Yo soy Eire y si quieres nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!